Está con nosotros el ingeniero Álvaro Ruiz García, presidente de FAM Bolivia, a propósito de temas que son muy importantes, pero que nunca están en las portadas de los periódicos, porque son difíciles de tratar. En muchos casos son muy especializados, en muchos casos tienen mucho número, mucha fórmula, y claro, o sea, no son tan acaparadores de atención como un hecho policial. Pero está con nosotros el ingeniero Ruiz, elevando la voz en nombre de los municipios. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. No, María René, muchísimas gracias a usted por el espacio. Un saludo a toda la gente que acompaña el programa, la radio. Efectivamente, nosotros venimos en representación de los gobiernos municipales del país. La FAM es la Federación de Asociaciones Municipales que alberga a los 337 municipios. La estructura que tenemos es las asociaciones departamentales. Cada departamento tiene una AMDE, que le llamamos. En Tarija es la MT, donde estuve yo, o donde soy parte. En La Paz está AGAN de Paz, en Cochabamba está AMDECO, en Oruro está AMDEOR, y esa es la forma como estamos organizados, digamos. O sea, ustedes son quienes agrupan a los 9 departamentos, a las representaciones de los 9 departamentos. Correcto. Y esos a su vez a los municipios que cada departamento tiene. Muy O sea, a los 337 municipios a lo largo y ancho del país, ¿no? Ahora, hay varios temas a tratar. A mí me gustaría una reflexión, ante todo, de temas que han quedado pendientes. Uno, el tema de un pacto fiscal. Lo conversábamos extra micrófono. De acuerdo. ¿Sabe qué, María René? La mejor institución o las autoridades más cercanas para desarrollar políticas de desarrollo en educación, en salud, es los gobiernos municipales. Es donde mayor competencias tenemos, son temas sensibles y hay que seguir trabajando sobre este tema del pacto fiscal. Se ha hecho un trabajo del pacto fiscal. Es muy posible que no deje, no le garantice estar contento a todos los diferentes niveles del Estado o diferentes instituciones. Ya han vuelto a poner en agenda de hablar de un nuevo pacto fiscal y yo lo comparto, ¿no? ¿Por qué? Porque el pacto fiscal no tiene que ser para toda la vida, sino tiene cada ciertos 5 años, cada 10 años hay que tocar ese tema. Va cambiando la realidad, va cambiando las demandas van migración. cambiando, la situación va cambiando, te enfrentas ante cambios climáticos, desastres naturales, que los gobiernos municipales ni departamentales y a veces ni el gobierno nacional tienen los recursos para atender o programar esos temas. Hemos tenido una reflexión muy interesante el otro día con el licenciado Jaksic en el estudio abierto, y resulta que ahí hablábamos del caso Bejuyo. El caso Bejuyo viene a ser el caso donde ha habido un deslizamiento importante, han quedado varias familias afectadas, se ha destrozado viviendas, un movimiento de tierras ha provocado la caída de viviendas, etcétera, etcétera. Y por supuesto ha pasado lo que siempre pasa, ¿verdad? Que ha venido la gente de Palca, ha dicho, caramba, qué terrible, La Paz ha asistido, ¿verdad? Y cuando uno se ha acercado a hablar con los damnificados, muchos decían, ¿autorización para qué? O sea, yo no tenía esos papeles. Otros decían, sí, autorización de Palca, pues. ¿Verdad? Se le ha sacado cuenta a Palca y se le ha dicho, bueno, usted denos la solución, asigne terrenos, del espacio, etcétera, etcétera. La respuesta ha sido, ¿yo? ¿Por qué? ¿Verdad? Y frente a esto han surgido cuestionamientos de contribuyentes en La Paz que han dicho, ¿y por qué nosotros tenemos que atender? Para la reflexión que planteábamos en el estudio abierto, ha venido el tema de los límites. Y hemos escarbado un poquitito y nos hemos encontrado con normativa que se cruza o se contradice. Y en función a eso uno dice, ¿cómo puede hablarse de un pacto fiscal si el tema de limitación no está todavía como debiera estar o está a su juicio? No está, no solo límites municipales, sino también límites departamentales. Tienes un último ejemplo, lo que ha pasado en Incahuasi, ¿no? Incahuasi, el pozo petrolero, Santa Cruz, entre Santa Cruz y Sucre, ¿no? Entonces,
son temas pendientes. La construcción del Estado, del país, sigue teniendo temas pendientes. Yo recuerdo en la ciudad de Cochabamba tienen un problema de límites con Sacaba. En mi municipio de Uriondo tengo un problema con límites con el municipio de la ciudad de Tarija. Tenemos. Pero eso, yo creo que más allá de eso, María René, está el tema de programas que permitan atender las demandas, que es lo que yo creo. Si te das cuenta, los municipios urbanos han bajado su población y han ido a los municipios de ciudades capitales o citadinos, digamos así. Entonces, ¿por qué? Porque los municipios con menos recursos son los municipios rurales, ¿no? Entonces nos tenemos deficiencias económicas en atender nuestras obligaciones, y los municipios urbanos tienen mejores condiciones, ¿no? Ejemplos claros: aquí en la ciudad de La Paz hay escuelas particulares, hay clínicas particulares, entonces hay mayor cantidad de empleos, y en las áreas rurales no tenemos eso. Entonces hay una migración muy fuerte, y el sistema actual fomenta a la migración del área rural al área citadina. Ahora, y siguiendo la lógica esta de que las realidades cambian, la proyección es que para el 2030 vas a tener el 60, si no el 65% de la población nacional en centros urbanos. Y vos dices, muy bien, vuelvo al ejemplo de La Paz porque es el que más conozco. La Paz está creciendo donde puede, hasta en lugares que son sumamente peligrosos por el tema de la consistencia del terreno, ¿verdad? Y también porque los vecinos optamos por hacer pozos ciegos en lugar de acudir al alcantarillado, porque el alcantarillado demanda tiempo, cuesta, etcétera, etcétera. Pero tú dices, hay peligro inminente. Y mientras tanto, la mancha urbana paceña crece y crece. Intereses políticos te traban una metropolización que podría ser la solución, digamos, y tienes desatenciones o tienes zancadillas que se están dando los municipios, como el de Mecapaca, que autoriza construcciones, voy a decir, avesadas, por decirlo de alguna manera, en territorios donde ni siquiera tienen la más peregrina idea del peligro que se corre. Y el vecino, claro, que hace lo suyo, o sea, construye nomás, pues que le importa el resto, ¿verdad? Pero está poniendo en riesgo a todo un barrio, a muchas gentes, a muchas personas que incautas más adelante comprarán. Sí, mire, justamente es lo que yo quería llegar, María René, es el tema. Los municipios grandes que tienen mejores condiciones, la población viene a estos lugares pensando que va a mejorar automáticamente su calidad de vida, y el municipio grande recibe mayor capacidad de recursos porque tiene mayor población. Y ese ha sido un criterio que hasta ahora se sigue manejando. O sea, se da más plata donde hay mayor población. No está mal para mí, pero no es el criterio suficiente. Porque ¿qué es lo que haces? Fomentas la migración, ¿no? Entonces el despoblamiento de los otros lugares fomenta. Entonces creemos que hay que trabajar en otro tipo de distribución. Puede ser pobreza, puede ser oportunidades de desarrollo de una región, ¿no? Porque si tienes potenciales para producir, entonces la gente se puede quedar ahí. Si no, lo que decía, un padre de familia siempre quiere lo mejor para su hijo. Lo envía al colegio, termina el colegio en su municipio rural, lo manda a la universidad y ya no va a querer que vuelva a trabajar la tierra. Entonces se queda en ese lugar. Entonces no estamos construyendo el tema de, no solamente es una distribución de recursos, sino es el destino a generar oportunidades económicas en otros municipios. No hay esa planificación, porque eso debía ser una tarea de cualquier ministerio de planificación que se precie de tal. La tenemos, pero no la alimentamos con los recursos. ¿Qué pasa? En Alemania, por ejemplo, ellos tienen una distribución que los más ricos, de los estados federales más ricos, dan a los más pobres. ¿Por qué? Porque si tú detienes la migración, también disminuyes tus problemas. Por ejemplo, aquí la alcaldía de La Paz debe tener problemas con algunos municipios de colindancia y todo eso, ¿no? Si tú le haces que ellos te vendan servicios,
¿no? Por ejemplo, lo que ha pasado en Alpacoma, lo que ha pasado, el deslizamiento por basura. Si se hubiera hecho una planificación, para Alpacoma sería una oportunidad de atender un servicio al municipio cercado, generar fuentes de trabajo, generar recursos. Entonces, muchas veces tenemos el error, vamos a solo distribuir la plata, y no es un tema solamente de recursos. Ayuda mucho, sí, pero creo que hay que fomentar y proyectar oportunidades, generaciones de recursos. Como Uriondo, yo soy el municipio que vive al lado de la ciudad de Tarija. Tengo un problema. La Paz no tiene, por ejemplo, La Paz tiene este problema, no tiene planta de tratamientos de aguas residuales. ¿Qué es lo que quiere decir? Que su gente está regando, que los productos que le llegan aquí le está llegando con el riego del agua contaminada. Sí, es una barbaridad. Eso de macro regiones, ¿no? Hay que trabajarlo, de macro ciudades, hay que trabajarlo. Y eso hay que, no solamente es con la distribución de la platita, ahí es un error que tenemos. Vemos plata y todos queremos más recursos. Eso, me incluyo, yo también soy uno de los pecadores, digamos. Voy a revisar eso, voy a ver qué ha pedido usted. ¿No? Entonces, pero eso es lo que, esa falta de planificación, de organización, y claro, hay otros aspectos, María René, que faltan. El tema político, o el tema político partidario afecta, que nos perjudica, digamos, ¿no? Entonces, esos temas hay que trabajar. Yo soy un convencido que hay que hablar cada cierto tiempo del pacto fiscal, porque las demandas aparecen nuevas, otras vas cerrando. Mire, yo estuve el mes de enero en Buenos Aires, salió una franquicia de una empresa argentina donde ahora la basura, así como la entregas en la bolsa, la meten a una maquinaria y sale con material base para hacer ladrillo. No, claro, ¿no? La madera plástica, la madera plástica, claro, súper útil, y se puede hacer aquí todo. En Bolivia, todavía de los 337 municipios del país, María René, hay algo de 30 que han trabajado en el tema de medio ambiente, ¿no? Entonces, a veces nos dedicamos a lo de siempre, más infraestructura educativa, más de salud, y no estamos generando ese tema de oportunidades. La FAM está planteando, ayer nos reunimos con la presidenta del legislativo, Eva Copa, para pedirle, hay que generar la famosa ley de alianzas públicas privadas, hay que generar, hay que motivar esos temas, que no solo vamos a depender de la plata del gobierno central o del Estado, sino también una combinación de esfuerzos, recursos del Estado con recursos privados para generar economía, y cuando generas economía, generas fuentes de empleo, generas más oportunidad y crecimiento económico, ¿no? Entonces, es bien complejo, pero no lo manejamos así. Lamentablemente se sigue manejando. Hay poco mucha político. mezquindad en diferentes ámbitos, incluso entre los vecinos. Con esto de la madera plástica, he tenido oportunidad de ver un proyecto muy lindo de una embotelladora, en su momento Coca-Cola, que planteó, no sé si llegó a ejecutar, pero sí planteó un trabajo muy interesante con madera plástica. Se podían hacer mesas, o sea, todo lo que uno pensase, desde ladrillos, pasando por mesas para kinder, banquitos, se podían hacer postes de luz, sí, ¿verdad? Sí. Se podían hacer postes de luz, se podía hacer, ¿qué se llaman los palos con las hachas, el mazo? Para las picotas. Para las ¿qué se llama para las palas? Sí, ¿qué es esa parte de madera? No, ese es el mango, ¿no? El mango, mangos de picotas, de palas, se podía hacer enrejado, se podía hacer todo lo que uno soñase. Entonces era una inversión fuerte, recuerdo, era una apuesta complicada, medioambiental, qué sé yo, pero yo digo muy bien, o sea, aquí había la idea en esta embotelladora, y digo, el sector podía haber financiado este tema. Sí. ¿Y quién se había beneficiado? No, varios. Todo el mundo, sí. O sea, se veía beneficiado el ciudadano, se hacía una acción magnífica con el tema medio ambiente, y se podían dotar de estos elementos, de toda esta madera plástica, según requerimiento, a escuelas públicas, a escuelas privadas, a todo quien necesitase. Sí, esos procesos, María, son con procesos de educación. Yo creo que algo que no terminamos de entender
mucho de eso requiere un proceso de educación, de trabajarlo. Hoy estamos hablando del tema de salud nuevamente. Yo creo que no solamente es un tema de asignarle más plata, hay un proceso de educación. El éxito, yo participé en el pacto fiscal y creo que fue una de las intervenciones que más me gustó y creo que gustó a la gente. No es un tema de más plata. El tema preventivo de educar a la gente, ¿no? Educación o salud preventiva, muchas veces planteaban que tú hagas un chequeo, ahí identificas el problema de tu salud y con 20 centavos de una pastilla de 20 centavos estás salvando tu vida. Es ¿no? probable, o sea, sí. Generalmente estamos pensando muchas veces en hacer hospitales de tercer, de cuarto nivel, ¿no? sin ver el problema, la raíz. Una vez un profesor me decía, ¿cuál es la materia base de la hamburguesa? Y yo, claro, pues la carne y el pan. No, hijo, me decía, es el hambre. Es las ganas de comer, bueno, claro, ¿no claro. ve? Entonces, ahí está esos trabajos, ¿no? Donde deberíamos enfocarnos. O sea, yo te digo, el tema de la salud no es un tema solamente de plata, no es un tema de recursos, no. Es un tema es un tema humano. De prevención, ¿cierto? De educación, claro, de asumir. Claro que sí. Una vez me contaron, no sé si era verdad o no, pero lo asumí como tal. Me decían, en Cuba, Álvaro, no dejan dulces. ¿Por qué? Le digo, ¿por qué? Porque para evitar caries de las caries de la dentadura. Me pareció interesante. No sé si será verdad, yo la creí, pero son medidas de educación para evitar ciertos riesgos. Bueno, pero se produce azúcar en Cuba, ¿no? Sí. Bueno, o sea que ya. Bueno. Total, o sea, por eso te decía, no sé si será verdad, pero me gustó la idea, el mensaje, ¿no? Por ejemplo, hay cifras de Naciones Unidas, claritas, vamos a llamarlas universales, donde tú gastas $1 en prevención y 7 en atención. Exacto. ¿Verdad? Entonces, esa relación la tiene que tener el municipio, la tienen que tener las autoridades, y es bueno que conversemos de estos temas. Y a mí me gustaría aprovechar cada visita que tenga para que trabajemos con su equipo de comunicación, para que sigamos hablando sobre estos asuntos, sigamos hablando sobre los temas del municipio, porque yo insisto desde este micrófono y le hablo a mi audiencia y le digo, la plata que es de todos es de nadie. Entonces tenemos que estar los vecinos, las vecinas, que sabemos cómo hacer alcanzar la platita hasta fin de año, sí, o hasta fin de mes, ahí con el ojo puesto, exigiendo que se escuche, exigiendo que se atiendan estas necesidades que nosotros vemos cuando caminamos, cuando vamos al mercado, cuando nos llama la atención que no haya cierto tipo de servicio. Las autoridades como usted, ingeniero, están ahí para escucharnos, y me alegra mucho que haya gente como usted que va a destinar su vida al servicio público, porque de eso se trata. No sé si toda la vida, María René, ahora hay que ir a su municipio, yo voy a preguntar. Yo le agradezco mucho, porque hoy veníamos a aprovechar, María René, de tratar de llegar a la presidenta, al gobierno en transición. Hemos pedido a la presidenta María René 5 reuniones, 5 notas para tener reuniones, porque tenemos siempre dificultades en educación, ya han comenzado las clases, algunas escuelas tienen dificultades. Tenemos ahorita, María René, una importante cantidad de proyectos y programas paralizados, como el proyecto Bolivia Cambia, Evo Cumple, que se han paralizado, unidades educativas, centros de salud. Tenemos el Fondo Indígena, que en esta segunda etapa ha sido mucho mejor direccionado, que también se encuentra, pero que lo auditen de nuevo. La total, plata de todos es plata de nadie, y hay gente que ha metido la mano a la lata, entonces que auditen todo lo que puedan. Yo hablo, María René, de la segunda etapa, cómo lo lanza el gobierno nacional, lo lanza a través de los gobiernos municipales. La primera etapa desconozco, y más bien me gustaría conocer. Hay temas que han quedado no claros, confusos, y claro, con un nivel de preocupación, porque se ve que no ha sido manejado de la mejor manera, ¿no? Entonces, es lo que queremos, María René. Por ejemplo, han lanzado la ley del 10% de salud y no les han consultado a los alcaldes ni a los gobernadores. Yo le decía, en mi municipio yo presupuesto más del 10% para salud, 14, 15% en lo que es infraestructura, en lo que es equipamiento, en lo que son servicios, en lo que son contratación de personal. Y me pregunto, o sea, ya han puesto el 10%, pongo el
15%, estoy sobrecumpliendo la ley, digamos, ¿no? Entonces, no nos han consultado y la idea es que la plata del 10% era que salga del TGN, del presupuesto general del Estado, no solo de nosotros vamos a aportar, siempre lo hacemos. Ahora es una maniobra que la están distrayendo y por eso esperamos, creo que lo que ha pasado en Bolivia los meses pasados, noviembre y diciembre, ha sido conflictos. ¿Cómo se ha solucionado? Con paz, con diálogo, con reunirse, con sentarse, con debatir, con discutir, pero para buscar soluciones. Entonces, estamos preocupados los municipios, más allá de los desastres naturales que están viviendo algunos municipios, que son casi alrededor de 70, ¿no? El desastre económico que puede generar en el desarrollo de cada municipio si los proyectos se paralizan, si los recursos están disminuyendo, ya los han disminuido casi en un 15% de lo presupuestado para este año, ¿no? Si teníamos que recibir cada mes, por decir 100 bolivianos, hoy estamos recibiendo 85. ¿Me entiende? Puede ser por la baja del precio del gas. Hay que prepararse, mi querido ingeniero, porque el contexto internacional está muy complicado. Total. Lo que está pasando en China está muy complicado. Más allá de China. Si ustedes tenían previsto un presupuesto, tienen que pensar en que van a tener que hacer ajustes complicados porque la economía del mundo está ralentizada. Claro, sin ir tan lejos, digamos, Argentina está complicada, Brasil está complicada, Chile ni hablar, tal vez Perú es la única que por ahí se salva, pero claro, nos va a afectar, la crisis no llega de un día para el otro, es también un proceso. Se lo va sintiendo, se va sintiendo. Y claro, ahí uno tiene que estar muy pendiente. Vuelvo a hablarle al vecino. Va a haber reestructuración de presupuestos y hay que estar pendiente para saber qué, cómo y qué conviene más al ciudadano, porque los alcaldes van a estar free en buen español. Sí, yo comentaría, utilizamos una palabra para disculparme, muy jodiditos vamos a estar, pero es la verdad. Bueno, pero hay que ver qué pasa y ahí tenemos que involucrarnos todos. Ahora, me imagino que los canales para llegar a la presidenta van a ser los mismos que eran antes, Ministerio de Autonomías, Ministerio de la Presidencia, etcétera, hasta que puedan dialogar. En todo caso, auguro la mayor esperanza para que pueda haber este encuentro y se pueda llegar a buen destino. Tengo que irme a pausa, le agradezco infinitamente que nos haya acompañado. Muchas gracias a usted, María René. Muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego.